En la lectura de hoy vamos a aprender qué dice la Biblia acerca de las falsas doctrinas, cuál es la iglesia en la que nosotros tenemos que permanecer. Comenzamos con Primera de Juan, versículo 2, capítulo 24, y dice así: permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y el Padre. La lectura que nos está diciendo San Juan acá es que permanezcamos en la doctrina que recibimos en el principio, hace 2000 años, no creernos en otras falsas religiones. Nos brincamos a Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Aquí Pablo nos está advirtiendo que nos alejemos de esas gentes que nos traen diferente doctrina. Y algunos se preguntarán, ¿cuáles son esas falsas doctrinas? En el entendimiento, esas falsas doctrinas que cambian, más adelante vamos a hablar qué es lo que cambian de la doctrina de Cristo. Nos pasamos a Tito, versículo 1, capítulo 16, y dice: hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Tito nos vuelve a advertir que hay gente que extravían familias enteras. Ya ustedes saben de quiénes estamos hablando, qué denominaciones. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 9. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas. A la fe, la gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Hebreos nos está diciendo que al permanecer en la doctrina de Cristo, nosotros permanecemos en el alimento sólido, como dijo Pablo, que no nos dejemos llevar por algo que no vamos a sacar provecho. Ustedes entenderán a qué se refiere. Continuamos con Segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 17. Dice: así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Aquí Pedro nos dice aquellos que están firmes en el catolicismo, en la Iglesia Católica. Por ejemplo, hace 2000 años, la primera iglesia que existió, y venga otro y los haga caer. Y los vamos al versículo 18 y dice: esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Ustedes ya saben. Entonces, nos vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 16. Pablo nos dice acá, me sorprende, Pablo está hablando a los Gálatas acá, que sabiendo quién era Dios, la doctrina de Dios, y ellos creían que existía otro evangelio, pero evangelio solo hay uno. Por eso Pablo en Gálatas 1:6 nos dice, me sorprende
que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Esa gente solo siembra confusión. Ahora nos seguimos a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Acá nos dice: cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Al cambiarnos de lo que hemos aprendido desde el principio, nos apartamos del Dios vivo. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:1: quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Está diciendo que perseveramos en ella, que nos mantengamos en ella. Y luego en el versículo 2 dice, en el 15:2: y por ella se salvarán, si la guardan tal como yo se las anuncié, y a no ser que hayan creído cosas que no son. Y Pablo nos está diciendo que lo que él enseñó, ¿qué enseñó Pablo? Pablo bautizó familias enteras. Dios dijo: vayan por todo el mundo y bauticen, hagan a todos mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que se aprendió desde el principio y hay que continuarlo. Esa es la doctrina de Cristo. Pablo vuelve a decir en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13: en realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Ya saben que son pastores. Segunda de Tesalonicenses, versículo 1, capítulo 8, vuelve a recordarnos Pablo: entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen el evangelio de Jesús nuestro Señor. Hay que obedecer al evangelio de Jesús nuestro Señor. Dios dijo: vayan por todo el mundo, hagan a todos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay que obedecerle. Dios dijo: mi pan, mi cuerpo es verdadera comida. El que no come mi carne ni bebe mi sangre, él no vive en mí, ni yo en él. Es palabra de Dios, hay que creerlo. Aquel que come el cuerpo de Cristo indebidamente, en Corintios, come su propia condenación. Entonces hay que creer al evangelio de Dios. Levíticos 11:20 dice: al sacerdote lo tendrás como santo y para ti será un santo. Seguimos a 2 Tesalonicenses 1:10. Dice: vendrá aquel día para ser glorificado en la persona de sus santos. Ahora ustedes se preguntarán: ¿qué iglesia es la que tiene santos? Que Dios vendrá en su gloria en la persona de sus santos. Entonces Dios vendrá con sus santos para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes que acogieron nuestro testimonio. Nosotros tenemos que creer todo lo que los apóstoles hicieron y está escrito. Si nos dirigimos a 1 Timoteo 3:15, dice: por si me demoro, sabes cómo debe de comportarte en la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad.
Esa iglesia que es columna y base y baluarte de la verdad, si comenzamos desde el 1, dice que tiene obispos, presbíteros, que son sacerdotes, diáconos. Esa iglesia que es columna y base de la verdad, a la que ustedes atienden, tiene estas personas que está mostrando a 1 Timoteo 3:15, tiene diáconos, tiene sacerdotes, tiene obispado. Esa es la verdadera iglesia que es columna y base de la verdad, donde está la plenitud de Dios. Sigamos con 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios. Versículo 4. Es un ciego que no entiende nada. Este padece de la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianza, versículo 5, y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están tan lejos de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Ya ustedes sabrán quiénes son los que andan en buenos carros, encorbatados y como ejecutivos, empresarios. Por eso nos está diciendo que es un puro negocio para ellos. Volvemos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrán falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por negar del maestro que los rescató. Versículo 2. Muchos imitarán sus vicios y por sus culpas serán desprestigiado el camino de la verdad. Los inspira el amor al dinero y se aprovechan de ustedes con palabras engañosas, pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es eminente. Como nos está diciendo Pedro acá en su segunda epístola, es que esa gente perturbó el camino, la palabra de Dios, porque están haciendo lo que Dios no manda. Ellos se apartaron de la verdad. Si nos vamos a Hechos capítulo 2 versículo 38, dice: aquel que crea y se bautice en el nombre del Señor Jesús para que reciba el don del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos. Pues nosotros, al bautizarnos, cuando dice el que crea, es para los adultos, nosotros, y ya nosotros al creer, ya nosotros bautizamos a nuestros hijos. Por eso dice para los que crean y se bauticen, porque el don del Espíritu Santo es para ustedes, padres, y sus hijos, pero tienen que ser bautizados. No tenemos que estar cambiando la verdad de la doctrina de Cristo. Y ya viene y luego nos dice 1 de Juan 4:1: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Lo que está diciendo Pablo aquí, perdón que pongan pausa, lo que está diciendo San Juan acá es que a veces nosotros nos dejamos guiar porque nos sentimos bien, porque hemos tenido un sueño y dice: oh, Dios me lo reveló en un sueño. Como si ven en Eclesiástico, dice: no se confíen de los sueños porque perturbaron y varios fueron
fue en vano todo lo que hicieron por confiarse en sus sueños. Entonces, 1 Juan, versículo 4:1, viene a decir: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus, para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Aquí Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 14: entonces no seremos ya niños, a los que mueve cualquier olaje de viento, de doctrina, o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Gente que sí le habla tan hermoso que a uno lo hace caer y lo lleva a la iglesia incorrecta, donde no está la plenitud, donde no está la verdad, donde no siguen el evangelio de Cristo, hacen lo contrario de Cristo. Todo lo que dice Primera de Timoteo 3:15, lo que dice Juan 5:50 en adelante, lo que dice Corintios sobre la Eucaristía, el perdón de los pecados, es todo lo contrario a Dios. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras, que se merecen por sus obras. Bueno, este es el evangelio que nosotros hay que analizar, donde nosotros vemos si estamos en lo correcto. Dios nos ha dado un cerebro, 5 sentidos, un corazón y una mente para pensar si estamos en la verdad. Hay que leer la Biblia, qué es lo que dice, qué nos enseña, por qué no seguimos lo que Dios dijo. Lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Lo que no está en la Biblia no es palabra de Dios. Bueno, el evangelio de ahora se trató de falsas doctrinas. Espero que les guste. Como siempre, comenten, manita arriba, y seguiremos con la siguiente lectura en el siguiente video. Cuídense, que Dios me lo bendiga. Permanezcan en la fe desde hoy a siempre. Hasta pronto.